En este segundo problema, una armadura resiste las cargas mostradas en la figura. Determine la fuerza equivalente a las fuerzas que actúan sobre la estructura y el punto de intersección de su línea de acción con la línea que pasa por los puntos A y G. Para dar solución, recordemos primero que el momento de una fuerza F respecto a un punto O es igual a la magnitud de F por la distancia perpendicular desde O hasta la línea de acción de F, donde la resultante de las fuerzas en el plano es igual a la sumatoria de fuerzas en X en Y más la sumatoria de fuerzas en Y en J. De igual forma, la magnitud de la resultante es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la sumatoria de fuerzas en X más el cuadrado de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, comenzamos descomponiendo a las fuerzas en sus componentes, donde llamamos a esta fuerza 1 y entonces evidentemente F1 es igual a 240 libras por el coseno de 70 grados en Y menos 240 libras por el seno de 70 grados en J. La fuerza F2 es igual a menos 180 en J. La fuerza F3 es igual a menos 160 en J. Para F4 vemos que esta fuerza la podemos descomponer como menos 300 libras por el coseno de 40 grados y menos 300 libras por el seno de 40 grados, por lo que F4 es igual a menos 300 libras por el coseno de 40 grados en Y, menos 300 libras por el seno de 40 grados en J. Entonces, ahora realizamos una sumatoria de fuerzas respecto al eje X positivo en ese sentido, y esto será igual a esta componente menos esta componente, por lo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a menos 147.7285 libras en Y. Ahora, la sumatoria de fuerzas respecto a Y, positivo en ese sentido, es igual a esta componente menos esta componente menos esta componente y menos 300 libras por el seno de 40 grados. Por lo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos 758.3625 libras en J. Entonces, en la ecuación número 2, la resultante es igual a menos 147.7285 libras en Y menos 758.3625 libras en J. Ahora, en la ecuación número 3, la magnitud de la resultante es simplemente el cuadrado de las componentes, por lo que la resultante es igual a 772.6172 libras. Ahora entonces podemos calcular el argumento alfa de la resultante, y este lo calculamos a partir de la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo que alfa es igual a la tangente inversa de r en y sobre r en x, y aquí simplemente sustituimos valores, por lo que alfa es igual a 78.976 grados. Pusimos términos positivos, aunque en teoría son negativos, porque simplemente queríamos calcular el ángulo, no nos importaba la dirección de los vectores. Entonces, para calcular el punto de intersección de su línea de acción con la línea que pasa por los puntos A y G, primero que nada ubicamos a todas las fuerzas que ya hemos calculado en sus componentes, además de la resultante que nosotros la suponemos en este punto. Además tenemos en este lado de la pantalla a las fuerzas desde F1 hasta la resultante. Entonces, en la ecuación número 1, la sumatoria de momentos respecto a es igual a R en Y, debido a que R en X no generará momento, por una distancia D que nosotros suponemos. Luego, de igual forma, aplicando 1, tendríamos que positivo en este sentido, la sumatoria de fuerzas en A es igual a 4, que serían estos 4 pies, por F1 en Y, más 6 por F1, estos 6 serían estos 6 pies, por F1 en X, más 8, que serían estos 8 por F2, más 12, que serían estos 12 pies por F3, más 20 pies, que serían 24 menos 4 por F4 en Y, y menos 6 por F4 en X. Este 6 sería esta distancia por F4 en X.
Aquí simplemente sustituimos valores y obtenemos que la suma de momentos respecto a es igual a 7.232.4596 libras por pies. Ahora, de la ecuación número 1, tendríamos que R de Y por D es igual a la sumatoria de momentos respecto a que acabamos de calcular. Entonces, aquí simplemente despejamos a la distancia D y sustituimos a la resultante que ya hemos calculado previamente. Realizando esta operación obtenemos que la distancia D es igual a 9.5369 pies y por lo tanto la solución al problema es la resultante en sus componentes es igual a menos 147.7285 libras en I menos 758.3625 libras en J y la distancia D requerida es igual a 9.5369 pies a la derecha del punto A. Y por ahora eso sería todo.